Se dice que la sábana santa de Turín es el sudario de Jesucristo. Hay gente que ha estado tratando de decir que es solo un fraude medieval. Está suficientemente documentado que el sudario existía antes de la Edad Media, y he aquí una breve historia de su existencia. La sábana santa fue llevada desde la tumba de Jesús por San Pedro y llevada a Edesa, Turquía. Luego se perdió su rastro y no fue redescubierta hasta el año 944 después de Cristo, cuando un emperador bizantino envió un ejército para llevarla a Constantinopla. En 1204 los caballeros europeos de la Cuarta Cruzada saquearon Constantinopla y se la llevaron a Francia, donde Margaret de Charnay la transfirió a la familia de Saboya. En 1532 un incendio en la Catedral de Saboya en Chambéry, Francia, dañó el sudario. En 1578 los Saboya establecieron su capital en Turín, Italia, y se llevaron el sudario con ellos, donde permanece hoy en día. A pesar de la abrumadora evidencia, hay solo 2 puntos que los incrédulos sacan a relucir para desacreditar a la sábana santa de Turín. Una de ellas es la prueba de carbono realizada en 1988 y la segunda es una presunta carta del obispo Darcy que dice que él conocía al artista que hizo el sudario. Esto no prueba que es un fraude. Ninguna de las copias de la carta tienen firma o fecha, no hay pruebas de que el Papa la haya visto o que la haya sido entregada. El Papa Clemente VII permitió que el sudario fuese expuesto al público durante todo ese tiempo. No hay evidencia de que es de puño y letra del obispo que se dice la escribió. Se estima que simplemente fue de 1389. El artista que supuestamente falsificó el sudario no tiene nombre y no hay transcripción de ninguna investigación oficial. Las primeras fotografías de la sábana santa fueron tomadas por Secunda Pío en 1898. Él se sorprendió cuando encontró que la imagen negativa era una imagen positiva. Y Barry Schwartz, que es un fotógrafo judío, dijo: suponiendo que la sábana santa haya sido fabricada en el siglo XIV, esto significaría que alguien tendría que haber concebido la fotografía aproximadamente 650 años antes de que fuera inventada. Yo no lo creo. Algunas de las marcas del látigo en el sudario aparecen solo bajo la luz ultravioleta, lo que significa que el supuesto falsificador habría tenido que pintar las marcas de forma que serían invisibles a simple vista y luego discernir que la luz ultravioleta se inventaría unos 650 años después. Imposible. No hay un solo rastro de pigmento de la pintura en el sudario, no hay pinceladas, las imágenes del sudario son sin dirección y por lo tanto no pudo ser pintado, no al menos por mano humana. Kevin Moran, un ingeniero óptico, dijo: la imagen del sudario está hecha de pequeñas fibras que son 1/10 del tamaño de un cabello humano. Los elementos de la imagen en realidad están distribuidos al azar, como los puntos en la fotografía de un periódico o la fotografía de una revista. Para hacer esto se necesitaría un láser atómico increíblemente preciso. Esta tecnología no existe. Además, si alguien hubiera pintado el sudario, tendría que haber tenido un cepillo de 20 pies, porque la imagen ni siquiera se puede discernir mucho más cerca que eso. También se encontró sangre en la sábana santa de Turín. Según el Dr. John Heller y especialista en sangre el Dr. Alan Elder, no solo encontraron sangre en la sábana santa, sino sangre altamente cargada con bilirrubina, un pigmento de la bilis que solo aparece si el muerto ha sido golpeado severa y traumáticamente. El patólogo Pierre Vallon llegó a la misma conclusión y también encontró que la sangre en el sudario era sangre humana del tipo AB. Ellos realizaron 13 pruebas que confirmaron que había sangre en el sudario. La imagen de la sábana santa es un negativo, pero las manchas de sangre son positivas. También las marcas de sangre en la sábana santa se han mantenido de color rojo, y la razón de por qué no se han oscurecido con el tiempo y la oxidación es inexplicable. En la parte posterior de los dedos de los pies sobre el sudario hay un sangrado inicial cuando el hombre estaba vivo, y luego en la tumba había un segundo sangrado, por lo que tenemos 2 flujos de sangre. Esto es imposible que alguien lo pueda falsificar. De hecho, los expertos se sorprendieron por la forma en que la evidencia de la sangre se transfirió a la sábana santa. Se hizo a la perfección, sin una sola mancha, lo que humanamente hablando es imposible. El Dr. Max Frey, un criminólogo suizo, él fue uno de los principales expertos en el análisis de polvo y polen en todo el mundo.
Él solo desarrolló una técnica para determinar dónde los delincuentes habían estado por el análisis de las muestras de polvo y polen obtenidas de su ropa. Él fue consultado acerca de muchos crímenes por la policía de muchos países. El objetivo del Dr. Frey era muy simple. Si el sudario se falsificó en Francia en el siglo XIV, entonces solo se encontrarían en la tela pólenes franceses o italianos, pero su exhaustivo análisis encontró cerca de 58 pólenes específicos, y solo 17 eran nativos de Europa. El resto eran de Palestina y el sur de Turquía y el sitio de Odesa en Constantinopla. Por lo tanto, esto significa que la sábana santa había estado en esos lugares en algún momento de su historia. De hecho, 13 de los pólenes provienen exclusivamente de Palestina y en la actualidad crecen en Israel. El profesor Rice encontró en la sábana fragmentos microscópicos de algodón, no solo de algodón normal, sino de algodón con un cierto número de nudos por centímetro. Tenemos que darnos cuenta que el algodón tiene un número diferente de nudos, dependiendo de qué país proviene. El algodón cultivado en la parte occidental del mundo tiene entre 20 a 25 nudos por centímetro, mientras que el algodón cultivado en el Oriente Medio tiene 8 a 10 nudos por centímetro. El algodón que se encuentra en la sábana santa tiene alrededor de 8 nudos por centímetro. El algodón no se cultivaba de manera habitual en Europa en la época en que algunos sostienen que fue fabricado el sudario, entre 1260 a 1390. También encontraron en la sábana muchas imágenes precisas de diferentes flores, y 28 flores específicas con un buen grado de precisión. Todas ellas crecen en Jerusalén o alrededor de los 12 kilómetros de Jerusalén. Quien haya producido la imagen de la sábana santa también produjo el elevado campo de energía que producen muchas imágenes de cada objeto que se encuentran en la sábana, y por lo tanto tenemos una imagen muy precisa de esas flores. También encontraron polvo en la huella de la tela, y ese polvo proviene de la puerta de Damasco de Jerusalén y de ninguna otra parte. También encontraron información tridimensional en la sábana santa de Turín. Esto es increíble porque sabemos que una pintura solo produce información en 2 dimensiones, altura y anchura, pero en la sábana se encontró información en 3 dimensiones. Ellos pusieron el sudario en una máquina especial, llamada el analizador de imagen BP8, que encontró que el sudario tenía información 3D, lo que un artista no pudo haberla puesto ahí. También era una costumbre judía poner monedas sobre los ojos de la persona que moría cuando el cadáver era enterrado. Y en las pruebas que hicieron parece que hay una moneda sobre el ojo derecho. Esta moneda tiene 24 coincidencias con la leptón que fue puesta en circulación por Poncio Pilato entre el 29 después de Cristo y 36 después de Cristo. Se puede ver el bastón y las letras UKAI. Si miramos el sudario bajo un gran aumento se puede ver el bastón y las letras UCAI. El padre Filas se sorprendió al ver esto y se preguntó por qué había una C en lugar de K. En 1981, en el Museo Británico, él encontró 2 monedas que tenían una C en lugar de una K, así que esto excluye alegaciones de falsificación. El padre Francisco Filas dijo: incluso la imaginación más desenfrenada no puede justificar ninguna afirmación de que las letras minúsculas de 1 entre 32 pulgadas de alto pudieran haber sido pintadas en la tela. Otras características han probado la autenticidad de la sábana santa. Los mechones de pelo en el lado de la cara es una costumbre judía. El cuerpo de la sábana santa ni siquiera está recto. El abdomen aparece hinchado, lo que muestra que la causa de la muerte fue la asfixia. Las piernas en el sudario no están quebradas, y los romanos que crucificaban a sus víctimas siempre les quebraban las piernas al crucificado. Esto se remonta al Éxodo capítulo 12, versículo 6, donde se dice que no se romperá ningún hueso en el cuerpo de Cristo. Respecto a cómo fluye la sangre, cuando alguien es crucificado, las manos se encogen en un ángulo de 25 entre 65 grados, por lo que la sangre fluye de una manera determinada. La forma en cómo fluye la sangre en la sábana muestra que era de un hombre que fue crucificado. Al estudiar las fotos de la sábana, el doctor Pierre Barbet, cirujano jefe del Hospital de San José en Francia, dijo: si el trabajo fuese el de un falsificador, entonces el falsificador habría tenido que haber sido un experto en anatomía, porque no hay ni un solo error. Cuando un clavo penetra el nervio mediano en la muñeca, el pulgar se sitúa automáticamente en la palma de la mano, como se muestra en la sábana.
Esto no invalida la profecía. Han talado mis manos y mis pies, porque los anatomistas en todos los países y a lo largo de la historia han entendido que la mano consiste en la muñeca, la palma y los dedos. Esta es una foto de un instrumento de flagelación romano llamado flagrum, que consta de una manija en el que se adjuntan 3 correas de cuero, y en cada una de esas correas hay un objeto de metal en forma de mancuerna que era utilizado por los romanos como forma de castigo para golpear el cuerpo. Los objetos con forma de pesa se adaptan perfectamente a las heridas en el sudario, y un autor estimó que había 120 heridas de flagelación en la Sábana Santa de Turín, y la ley judía limita el número de azotes a 40, y 40 por 3 da 120. La herida en el costado de la sábana mide 1,3 pulgadas por 7/16 pulgadas, que se corresponde exactamente con el tamaño de la lanza romana llamada lamae, también conocida como la lanza de Longinos, y que se conserva en la Casa del Tesoro de los Habsburgo en Austria. La leyenda cuenta que esta es la lanza que perforó el costado de Jesús, y era propiedad de Longinos, un soldado romano asignado por Poncio Pilato al lugar de la crucifixión. Hitler creía en esa leyenda y visitó la Casa del Tesoro cuando tenía 19 años de edad, y cuando invadió Austria al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, tomó la lanza porque él creía que tenía que tener la lanza para conquistar el mundo. En la sábana, las nalgas están rígidas con el rigor mortis, y algunos científicos dicen que la persona no había estado muerta más de 40 horas. El científico forense Dr. Robert Bucklin, de Condado de Los Ángeles, dice: la evidencia de un hombre azotado el que fue crucificado y muerto de asfixia es clara. Las marcas en su cuerpo son tan claras y tan precisas médicamente que son, en mi opinión, fuera de toda duda. ¿Por qué alguien querría mantener esta reliquia horrible a menos que fuera el verdadero sudario de Jesucristo? Los defensores del sudario sufrieron un duro revés cuando se publicaron las fechas del carbono 14 en 1988, y dijo que el sudario era de entre 1260 a 1390. Sin embargo, el carbón 14 está lejos de ser una ciencia exacta. De hecho, moluscos recién muertos, utilizando este método de datación, muestran que han muerto desde hace 3000 años. El evolucionista William Stanfield dijo que no hay un reloj radiológico que sea fiable a largo plazo. El carbono 14 se basa en una serie de supuestos, como la tasa de descomposición siempre ha sido la misma a lo largo de la historia, la cantidad de carbono 14 en la atmósfera ha sido siempre la misma. También se basa en el supuesto de que la columna geológica es correcta, y hemos demostrado que eso no es correcto. 3 laboratorios fueron seleccionados para realizar las pruebas de carbono 14 a la sábana. Obtuvieron 3 muestras de lino de una edad conocida para comprobar la exactitud de sus pruebas de laboratorio. Una de las muestras dio 3000 años antes de Cristo, y cuando salieron los resultados, había un error de 1100 años. Quienes hicieron las pruebas defendieron estos errores como siendo causados por la contaminación de las muestras, pero en la posterior repetición de pruebas de la muestra era aún 1100 años de zafada. Hay demasiadas variables que pueden afectar los resultados, y además quienes tomaron las muestras del sudario violaron 14 protocolos científicos para asegurar la exactitud de la prueba, y también hicieron sus pruebas consultándose entre sí. El secretario de Estado, el cardenal Cassoroli, se rumorea que era masón, dio la supervisión de las pruebas de carbono 14 al director de investigación del Museo Británico, el Dr. Michael Tite. Es extraño que Cassoroli le haya dado la supervisión de la mortaja de Jesucristo a sus enemigos declarados. El Dr. Tite escribió una carta a Jacques Sevin, director del Laboratorio de Radiocarbono de la Universidad de Lyon, en enero de 1988, y pidió un paño similar al de la Sábana Santa en cada detalle. Evin buscó y encontró un paño similar al de la Sábana Santa de Turín. El Dr. Tite negó haber escrito esta carta hasta que su carta fue publicada, y luego lo admitió. Cuando hicieron la prueba, cortaron un pedazo de la Sábana Santa de Turín frente a las cámaras de video el 21 de abril de 1988. Los 3 hombres involucrados, el Dr. Michael Tite, el cardenal Balestrero, que antes de las pruebas de carbono 14 dijo que no creía que el sudario es auténtico, y el profesor Luigi Conella, asesor científico del arzobispo, fueron a una habitación separada en la que no había cámaras de video,
Y lo que estos 3 hombres hicieron mientras estaban en esa habitación nunca fue discutido, negado por ellos. Es evidente que durante esos 30 minutos en que ellos estuvieron en esa habitación había un sustituto de las telas. El tamaño de la tela de prueba no era la misma que el de la pieza cortada de la sábana. Por alguna razón, el laboratorio Tucson recibió 2 muestras. En un principio lo negó, pero luego lo admitió. No podemos obtener las muestras originales, puesto que en análisis del carbono 14 las muestras se destruyen. El Dr. Willifi, que era el que dirigió la prueba en Zúrich, creía antes de las pruebas que el sudario era falso. Así que la mayoría de las personas involucradas ponían en duda la autenticidad de la sábana santa, lo que demuestra que había una agenda sesgada. Cuando los supuestos resultados regresaron al laboratorio, daban como resultado 1260 a 1390. El profesor Ed Hall y el Dr. Tite dieron su propia conferencia de prensa y se podía ver escrito en el pizarrón las cifras 1260 a 1390. El Daily Telegraph de Londres del 26 de marzo de 1989 dijo: el Viernes Santo del 25 de marzo de 1989, 45 hombres de negocios y amigos ricos presentaron al profesor A.T. Hall de Oxford 1.000.000 de libras por sus servicios al haber determinado que la sábana santa de Turín era una falsificación medieval. Hall dijo que él usaría los fondos para crear una nueva cátedra de ciencia de arqueología en Oxford para ser llenada con el Dr. Michael Tite. Por lo tanto, el Dr. Hall asistió al Dr. Michael Tite para proporcionarle una cátedra en Oxford como recompensa por su trabajo en defraudar al mundo acerca de la reliquia religiosa más grande de todos los tiempos. Por lo tanto, si el sudario es una reproducción, ¿por qué no hay alguien que la reproduzca? Nadie puede. La sábana santa muestra muy claramente que Jesucristo vivió, murió y resucitó. He demostrado en este video que no solo existe Dios, sino que la fe católica es la verdadera fe. Quien no abrace la fe católica, hablando de la conversión a la fe católica, se perderá por toda la eternidad. Si usted es católico, rece el rosario, lleve el escapulario marrón, permanezca en estado de gracia y cumpla con su estado de vida. La evidencia está ante sus ojos. Los milagros y los primeros padres de la Iglesia creyeron en todas las enseñanzas católicas, la misma verdadera fe que era y sigue siendo hoy en día. La Iglesia Católica dice qué es lo que es pecado y qué no lo es, y todas las cosas que tenemos que creer para salvarnos del infierno. Si usted asiste a una iglesia no católica y les pregunta qué es lo que debe creer, ellos le responderán en lo que dice la Biblia. El problema es, básicamente, si el Espíritu Santo guía a todas las personas a interpretar la Biblia, entonces, ¿por qué tenemos miles de iglesias protestantes, todas creyendo cosas diferentes acerca de la Biblia? Ninguna de esas iglesias afirma ser infalible. Entonces, ¿quién resuelve la controversia y determina cuál es la interpretación verdadera? Ellos dicen, solo cree en Jesús y te salvarás. Bien, Mateo 7:21 dice, no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. El que hace la voluntad de mi Padre, ese entrará en el reino de los cielos. La teoría que dice una vez salvo, siempre salvo y nunca perderás tu salvación, ni siquiera es bíblica. San Pablo dice en Filipenses 2:13, trabajar con temor y temblor en la obra de vuestra salvación. Y en 1 Corintios 9:27 dice, no sea que habiendo predicado a los otros venga yo a ser reprobado. Él habla de la salvación como siendo una carrera que debe correrse hasta el final. Si no te interesa o no te importa dónde vas a pasar la eternidad, bien, entonces estás definitivamente en camino a las llamas del infierno, y una vez que llegues allí, no hay escapatoria. Tu eternidad es fija, y te quemarás, llorarás y sufrirás y serás torturado por los demonios por toda la eternidad. Dios no quiere eso. Él dice en Timoteo 2:4 que quiere que todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Todo lo que has visto y oído en este video es la verdad. Si los que piensan que lo que estoy diciendo es una tontería, entonces se les puede preguntar, ¿qué vas a hacer 200 años a partir de ahora? Todos estaremos muertos y olvidados, y todos los que conocisteis en la tierra estarán muertos y olvidados. Y tu cuerpo estará 1 metro bajo tierra, y tu alma estará en el purgatorio, en el cielo o ardiendo en el infierno por toda la eternidad. Esta es la realidad. Nuestro Señor dice en Mateo 16:26, ¿de qué aprovecha el hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? En Mateo 6:33, buscar primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se os dará por añadidura.
Génesis 3:19. Recuerda que polvo eres y en polvo te convertirás. Eclesiásticos 7:40 dice, recuérdate de tus novísimos y no pecarás eternamente. Básicamente, en la dirección que ahora estés, tu tiempo se está acabando. Nadie puede prometerte un año más, otro mes, otra semana u otra hora e incluso otro respiro. Entonces, si no quieres pasar la eternidad ardiendo en el infierno, abraza la fe católica, conserva la fe hasta el último suspiro. Consulte nuestra página web vaticanocatolico.com para más información acerca de nuestro DVD de varios programas en uno, videos sobre los temas de creación y milagros, la imagen milagrosa de la Virgen de Guadalupe y cómo lo que le ocurrió a la Iglesia Católica después del Vaticano II está predicho en el tercer secreto de Fátima.